Conociendo a Dios 14. Los últimos tiempos. Para muchos cristianos, la palabra últimos tiempos puede resultar incómoda. Esto se debe a que algunas personas han distorsionado su significado, convirtiéndolo en algo temeroso o extremo. Como resultado, muchos han llegado a ver este tema como algo inquietante. Pero los últimos tiempos en realidad son un tema muy importante para los creyentes. ¿Por qué? Porque en la Biblia, el fin no es solo un cierre, es un nuevo comienzo. Como cristianos, estamos llamados a comprender correctamente los últimos tiempos, a vivir cada momento con conciencia del fin, y a correr esta carrera de la vida con la mirada puesta en ese día final. El camino de regreso. Todos tienen un fin. Hay un fin personal, que es la muerte del cuerpo, y hay un fin cósmico, que llegará con el regreso de Jesucristo. Aunque no lleguemos a presenciar el fin cósmico, todos enfrentaremos el fin personal. Cuando vemos las muertes de Abraham, Isaac y Jacob, vemos dos verdades importantes. Primero, que la muerte es inevitable para todos, y segundo, que la muerte del pueblo de Dios siempre tiene una dirección clara. Eso es porque hemos nacido de Dios por medio de la fe. Abraham exhaló el último suspiro y murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido con su pueblo. Isaac exhaló el último suspiro y murió, y fue reunido con su pueblo, anciano y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob lo enterraron. Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, recogió sus pies en la cama, exhaló el último suspiro y fue reunido con su pueblo. Sí, así es. Estamos aquí solo por un tiempo breve, y luego regresamos por el mismo camino que vinimos. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Lo que ciertamente vendrá. Digámoslo otra vez, el fin ciertamente vendrá. Jesús mismo habló de esto con claridad. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. En ese tiempo muchos se apartarán de la fe, se traicionarán y se odiarán entre sí, y surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y hay algo muy importante que debemos recordar, no sabemos cuándo vendrá ese fin. Habrá señales, sí, como Jesús dijo, pero la Escritura también es muy clara respecto a esto. Pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La Biblia declara con claridad que nadie conoce el momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo, excepto el Padre. Sin embargo, a lo largo de la historia, ha habido muchos intentos de predecir ese momento. Y tristemente, esto ha generado confusión y hasta temor en torno a los últimos tiempos. En algunos casos, ha hecho que la escatología se sienta como una enseñanza peligrosa. Por eso, debemos entender con claridad cuál es la perspectiva que el pueblo de Dios debe tener respecto al fin. Debemos creer con certeza en el fin. Como hijos de Dios, los cristianos deben creer firmemente que habrá un fin. Tenemos que tener claro que este mundo por el que estamos simplemente pasando no es nuestro hogar final. El pueblo de Dios, sin falta, pasará por el fin y entrará en una vida nueva y eterna en el reino de Dios. Y eso lo creemos. Aunque por ahora enfrentemos dolor, tristeza y sufrimiento por un tiempo en este mundo, aún así podemos esperar ese día, porque este lugar no es eterno. Pero mientras vivimos en este mundo, hay momentos en que parece que el fin nunca llegará. Especialmente cuando la vida de aquellos que no conocen a Dios parece más próspera, y la vida del pueblo de Dios se siente más difícil, nuestra fe puede comenzar a tambalear. El escritor de los Salmos también luchó con lo mismo. Ciertamente Dios es bueno con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos.
Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. Ellos no tienen luchas, su cuerpo está sano y fuerte. Están libres de las cargas humanas comunes, no sufren como los demás mortales. Por eso la soberbia los adorna como un collar, la violencia los cubre como un manto. De su corazón insensible brota la maldad, maquinan el mal sin medida. Se burlan y hablan con malicia, con altanería oprimen. Con su boca pretenden conquistar el cielo, y con su lengua dominan la tierra. Por eso su pueblo se vuelve hacia ellos y bebe de sus palabras en abundancia. Dicen, ¿acaso Dios sabe, tiene conocimiento el Altísimo? Así son los malvados, siempre tranquilos, aumentan sus riquezas. ¿De qué me sirvió mantener mi corazón puro y lavar mis manos en inocencia? Todo el día me golpean, y cada mañana me castigan. Si hubiera hablado así, habría traicionado a tus hijos. Cuando traté de entender todo esto, me resultó muy difícil. Aún así, no debemos soltar nuestra fe. Que ahora mismo no se vea juicio, no significa que no haya fin. No significa que el fin no llegará. Por eso el mismo salmista declara luego: hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el destino final de ellos. Ciertamente los pones en terreno resbaladizo, los arrojas a la ruina, que repente es su destrucción, son totalmente consumidos por terrores. Como un sueño al despertar, así, Señor, cuando te levantes, despreciarás su imagen como fantasía. La Escritura declara no solo que el fin ciertamente vendrá, sino también que después de ese fin, la vida de aquellos que pertenecen a Dios y la de aquellos que pertenecen al mundo será completamente distinta. Ciertamente habrá un fin. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y cada día hacía gala de espléndidos banquetes. A su puerta estaba echado un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas. Ansiaba llenarse con lo que caía de la mesa del rico. Incluso los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió, y los ángeles lo llevaron al lado de Abraham. También murió el rico y fue sepultado. En el Hades, en medio de tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham, con Lázaro a su lado. Entonces lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante tu vida, mientras que Lázaro recibió lo malo. Pero ahora él está aquí consolado, y tú estás en tormento. Además de todo esto, entre nosotros y ustedes se ha establecido un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá para acá. Debemos recordar, para todos los que vivimos en el presente, ciertamente habrá un fin. Debemos creerlo. El fin vendrá sin falta. Debemos mantenernos despiertos. La postura correcta para los cristianos que esperan el fin es estar despiertos, no físicamente, sino espiritualmente. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche viene el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran su casa. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Por tanto, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Sí, la razón más urgente por la que debemos mantenernos despiertos es porque no sabemos el momento del fin. No sabemos si el Señor vendrá hoy, mañana, el próximo año o después de nuestro fin físico, nuestra muerte. Por eso debemos estar despiertos. Ustedes saben en qué tiempo vivimos. Ya es hora de despertarse del sueño, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, se acerca el día. Por eso, dejemos de lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz.
Vivamos decentemente, como en pleno día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y desenfreno, ni en contiendas y envidias. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Sean sobrios y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Miren que vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantiene despierto y conserva su ropa, para no andar desnudo y que no lo vean en vergüenza. Debemos mantenernos despiertos. Debemos estar alerta como si hoy fuera nuestro último día. No seamos como el necio que asume que siempre habrá un mañana. Y Jesús les contó esta parábola. La tierra de cierto hombre rico le había producido una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo donde almacenar mi cosecha. Entonces se dijo, esto es lo que haré. Derribaré mis graneros y construiré unos más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y me diré, tienes muchas cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio. Esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Debemos estar preparados. Cuando leemos y estudiamos la Biblia, hay pasajes que no son fáciles de entender a primera vista. Uno de ellos es la historia del administrador injusto. Había un hombre rico que tenía un administrador y recibió un informe de que éste estaba malgastando sus bienes. Entonces lo llamó y le pidió cuentas de su administración. El administrador, sabiendo que pronto perdería su cargo, llamó a los deudores de su señor. A uno que debía 100 medidas de aceite, le dijo, hazlo 50. A primera vista, parece que este hombre aprovechó una laguna para prepararse para la vida después de ser despedido. Pero lo sorprendente es que, al enterarse de lo que hizo, su señor lo elogió. Aunque la Biblia lo llama claramente el administrador injusto, recibió elogio. Debemos entender lo que la Biblia dice desde la perspectiva de la Biblia. Ese administrador injusto, de alguna manera, nos representa a todos. Hemos sido hechos justos por la justicia de Dios, aunque aún somos pecadores. La Escritura declara que no hay justo, ni uno solo. Y el rol del administrador se parece mucho a los roles y posiciones que ocupamos en este mundo. No somos los dueños. Somos administradores, a quienes se nos ha confiado temporalmente lo que pertenece a otro. La primera razón por la que el administrador injusto fue elogiado es porque aceptó como verdadera la advertencia de su Señor. Hoy muchos ignoran las advertencias sobre los últimos tiempos, o se burlan de ellas, tal como hicieron los yernos de Lot. Pero este administrador creyó la advertencia. En segundo lugar, el administrador se preparó para el fin. No desperdició su tiempo ni ignoró el mensaje. Recibió la advertencia y actuó. En aquella época, prestar con interés era práctica común en la sociedad judía. Pero la ley prohibía cobrar interés a otros israelitas. Entonces, muchos judíos, queriendo guardar la ley y aún así ganar dinero, inflaban el monto de la deuda. Por ejemplo, si la deuda real era de 50 medidas de aceite, la escribían como 100. Lo que hizo el administrador fue reducir esos montos inflados a su valor original. Así, no causó pérdida a su señor, y al mismo tiempo ganó el favor de los deudores. Sí. Según las palabras del Señor, debemos usar las riquezas del mundo para hacernos amigos. No podemos servir a Dios y al dinero. En este mundo, donde las cosas parecen ser nuestras por un tiempo breve, no debemos ser tan necios como para entregar nuestra vida a lo que no durará. El Señor viene. No sabemos el momento exacto del regreso de nuestro Señor Jesucristo, ni conocemos el momento de nuestro fin personal. Pero lo que sí sabemos, y creemos con certeza, es que nuestro Señor Jesucristo ciertamente vendrá otra vez.
De hecho, Él ya viene. Galileos, dijeron ellos, ¿por qué están aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera en que lo han visto irse. Conforme a la palabra del Señor, les decimos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Mira, vengo pronto. Dichoso el que guarda las palabras de la profecía escrita en este libro. Mira, vengo pronto. Mi recompensa está conmigo, y le daré a cada uno según lo que haya hecho. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Por la justicia de Dios, por su celo, y por la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, los que hemos sido redimidos debemos recordar esto, ciertamente, habrá un fin. Pero para nosotros, el fin no es destrucción eterna, es un nuevo comienzo. Ese día ya viene con nuestro Señor Jesucristo.